Bueno, buenas tardes a todos los ejecutivos y ejecutivas de la industria. Estamos en un nuevo proyecto. Estos son los GNM One-on-One, una serie de charlas personales y profesionales. Buscamos descontracturar un poco el ámbito académico y educativo que proponemos en los GNM Webinar Series para tener un encuentro más cercano y más personal con un ejecutivo de la industria destacado. Y hoy vamos a empezar con esta propuesta con Ramiro Tucha. Él es argentino, es CEO de Vibra Gaming, y nuestra idea es hacer un recorrido por su vida personal, por sus estudios, por su formación, por algunos aspectos complementarios a su rol ejecutivo, y también charlar un poco sobre su empresa y sobre su carrera profesional. Bueno, buenas tardes. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio nuevo. No, muchas gracias a ustedes, Román, por haberme invitado y bueno, un honor. Entiendo que es el primero que van a hacer en este formato, así que bueno, un honor estar aquí. Bueno, y comencemos hablando de tu recorrido personal, de tu vida, de tu familia, de cómo fuiste formado, cómo creciste a nivel de lo que es también el tema del juego, ¿no? ¿Cuándo empezaste a sentir esa pasión, ese interés por el juego? Un poquitito esos primeros pasos. Bueno, a ver, yo soy de Buenos Aires, familia tipo de clase media, mamá, papá, hermano, hijo, hija, ¿no? Vivíamos en Vicente López. Mi padre, bueno, falleció cuando yo tenía 21 años, pero era ejecutivo de medios de comunicación. Trabajó mucho en Clarín, La Nación, cronista comercial, siempre gestionando la parte comercial. Empezó él a desarrollar mucho lo que eran los suplementos especiales y algunos formatos que hoy están bastante estandarizados, por lo menos en mi memoria o en mi idealización. Él fue uno de los primeros, trabajó en ATC, trabajó con Romay, trabajó mucho en esos ámbitos. Y mi mamá, bioquímica, gracias a Dios sigue con nosotros en muy buena salud y en muy buen estado, ahora retirada, pero bioquímica que siempre trabajó para el hospital estatal en el C-Trángulo Vicente López. eh, y bueno, nada, de ellos, y bueno, y mi hermana que ahora vive en California, con quien somos muy unidos, como muy pegados, estamos siempre en mucho contacto. Eh, y de ellos, nada, aprendí una ética de trabajo que siempre admiré, una dedicación a, y una entrega a los proyectos en los cuales estaban involucrados, cada uno en lo suyo, que siempre me resultó muy interesante. Y a mi papá yo siempre lo escuchaba hablar de los negocios que hacía, que cerraba para las empresas en las que trabajaba, las negociaciones, y siempre me llamaba la atención todo eso, que en alguna medida tiene un poco de vínculo con lo que hago ahora, ¿no? Sí, ¿y cuándo empezaste a relacionarte con el tema de los videojuegos? ¿Eras de jugar así de chico a juegos electrónicos? ¿Cómo era tu relación con ese tipo de entretenimiento? Sí, bueno, como todo chico me gustaban mucho, me llamaban mucho la atención. Si bien en casa no nos faltaba nada, tampoco nos sobraba nada. Entonces, computadora creo que me la compré yo a los 20 años, la primera. Pero siempre estaba muy pendiente de ese tema y siempre me gustaba y me interesaba mucho todo eso, ¿no? Los juegos electrónicos, la tecnología. em, pero nunca me vinculé tanto, por ejemplo, con el juego. Con el juego en realidad me involucré más por un interés profesional, por lo que tenía que ver con lo que implica armar un equipo de trabajo tan multidisciplinario. Siempre me llamó la atención, hoy por hoy, para hacer un slot, para hacer un juego, una plataforma, necesitas artistas gráficos, ilustradores, programadores, músicos, desarrolladores de frontend, de backend, que son como dos bichos distintos, y que todos ellos con pensamiento y formación tan distinta se pusieran de acuerdo, siempre me resultó como muy atractivo ese proceso, ¿no? Sí, y por lo que estuve leyendo un poco sobre vos para tener un poco de feedback, eh, vi que elegiste carreras que tienen que ver con la comunicación, con el vínculo humano, con las relaciones humanas.
con la gestión de grupos de trabajo, ¿no? Sí, sí, eso es un tema que siempre me atrajo mucho. A mí me gusta mucho el vínculo humano, me gusta interactuar con gente y me gusta intentar encontrar la solución a los problemas que se plantean. Siempre lo veo casi como un juego de ingenio, ¿no? Vos tenés un problema, siempre digo que la clave está en entender qué es lo que vos decís que es tu problema, ya sea a nivel técnico, a nivel funcional, a nivel empresa, qué es lo que vos decís que es el problema, que no siempre es lo que vos pensás que es el problema y que no siempre es lo que realmente es el problema. En entender la diferencia en esos tres enunciados, está mi capacidad de ayudarte a resolver ese problema dentro de los equipos de trabajo, dentro de las interacciones laborales y a veces también personales, ¿no? Pero más que nada focalizado a lo laboral y a los proyectos, es la parte que a mí siempre me interesa mirar. Pero sí, yo arranqué estudiando comunicación social en la UBA, hice casi 5 años, eh, pero no terminé, me cambié porque sentía que quería algo más vinculado a la tecnología. Ahí me fui a la Maimónides a estudiar multimedia, estuve 2 años ahí, y tampoco era lo que yo buscaba. Ya en ese momento yo tenía un proyecto de desarrollo de multimedia que me llevaba bueno, tener mucho trabajo y honestamente yo sentía que aprendía más en la oficina, con mi equipo de trabajo, con los proyectos que estaba involucrado, que en la facultad, ¿no? Y sentía, me pesaban mucho las horas que estaba fuera de la oficina en la facultad, a nivel motivación y a nivel interés. Ahí dejé y un tiempo después quise retomar los estudios, ahí me involucré en la UADE con relaciones públicas, hice también 2 años. Ahí se pusieron más duros con las faltas y las inasistencias. Yo ya en ese momento estaba viajando muchísimo al exterior por el proyecto que tenía en aquel momento, que era más de desarrollo de software, software factory, comunicación digital, no tan vinculado ni a aplicaciones ni a gaming, ¿no? Y me di cuenta que era insostenible, así que terminé, siempre digo medio en chiste, medio en serio, que bueno, tengo casi 8 o 9 años de estudio universitario, ningún título, ¿no? Ojalá en algún momento me reconozcan toda la sumatoria de cosas y me den algún híbrido, pero en definitiva para roles como el nuestro, para actividades como la nuestra, eh, no es un título habilitante lo que uno necesita, sino una formación, un conocimiento, y yo siento que cada una de las carreras que estudié en forma inconclusa me han aportado mucho para lo que hago en el día a día, ¿no? Cada una me aportó mucho realmente. Eso es lo que a veces pasa cuando uno, digamos, sigue carreras tecnológicas y rápidamente ingresa al mundo de trabajo, ¿no? Uno ya tiene esa confrontación directa y a veces siente como que le queda un poco atrás la enseñanza porque en la práctica lo ve. Es como que la tecnología ya te lleva directamente, y más si sos una persona emprendedora, como es tu caso, a plantear proyectos y desafíos. Totalmente, totalmente. Y pasa hoy, hay gente que tiene, sin desmerecer el estudio universitario, ¿no? Pero hay gente que tiene un nivel de estudio universitario que en el día a día y en la práctica no performa tan bien como alguien que ha tenido mucha práctica laboral, ¿no? Lo ideal es ambas, ¿no? La formación teórica y el conocimiento que alguien tiene en la universidad eh, con la práctica, o los que tenemos la suerte de poder armar equipos de trabajo, poder mezclar y poder vincular gente con una formación académica y gente con una formación más, más de calle, ¿no? Más en la práctica. ¿Y cuándo comenzó tu primer proyecto, tu primera empresa, tu primera creación en términos de lo que es la industria o de lo que tiene que ver con el software? Bueno, contame un poco al respecto de eso. Yo siempre estuve muy ansioso por empezar a trabajar y por insertarme en el mundo laboral. Creo que terminé el secundario y a las 2 semanas había empezado a trabajar en el Citibank, después de ir a una serie de entrevistas. Y yo trabajé en financieras, siempre en la parte comercial o de coordinación de equipos comerciales, casi diría hasta los 22 años.
trabajé en el Citi, en el Lloyds, no sé si se pueden mencionar, ¿no? Citi, Sí, sí, no hay Lloyds, problema. Banco Quilmes, American Express, en varios lugares donde aprendí mucho, hice muchos amigos, pero a mí siempre me llamaba la atención tener un proyecto propio, ¿no? Cuando estaba estudiando multimedia estaba muy ansioso por tener un estudio de multimedia y por involucrarme. En aquel momento yo quería ser desarrollador, no quería vincularme tanto en la parte comercial, porque lo comercial fue lo que siempre hice. Comenzamos en el año 99 con un proyecto que se llamó Ixon Studios, que se especializaba en branding, multimedia. Bueno, en realidad la idea era especializarnos en multimedia, compramos el software, nos preparamos, armamos los demos, todo lo demás, y ni bien salimos al mercado con eso, la gente ya no quería más multimedia, querían internet, y no teníamos idea ni nos habíamos preparado, con lo cual tuvimos que hacer un aprendizaje bastante veloz en lo que tenía que ver con internet, bueno, con comunicación digital, intranets, todo ese tipo de proyectos. Eh, y al principio yo estaba como desarrollador. Yo quería ser desarrollador y estar con el código. A los 6 meses que la persona que habíamos puesto con el rol comercial no estaba pudiendo generar proyectos, puse la corbata de vuelta, salí a ver proyectos, empecé a vender proyectos de multimedia. Durante un tiempo estuve con varios roles, el rol de ir a ver al cliente, llegar a la oficina, armar la propuesta comercial, que se aprobara, armar la estructura de contenidos, pasaba al diseñador, después yo lo tomaba para programar, porque también seguía siendo el programador. Bueno, típico startup, donde uno usa como varios sombreros, pero que me sirvió mucho para las etapas posteriores, ¿no? De entender las diferentes instancias de la producción y de un producto. Con el tiempo, por suerte, bueno, fuimos creciendo, hubo diferentes personas que se empezaron a sumar. Hoy me pedís que haga una línea de código, no tengo idea, hace más de 20 años que no hago código, y el código que hacía en aquel momento, bueno, un programador de verdad no lo tomaría muy en serio. HTML, ¿cómo era el de Director? Era Lingo, creo que era. Bueno, era código de aquel momento, digamos. Fuimos creciendo, me vinculé mucho más a lo comercial, eh, y bueno, después lo que pasó fue que el momento en el cual yo arranqué con este proyecto no era el mejor. En el año 99 estábamos en una recesión en Argentina, las .com estaban explotando, que eran nuestros primeros clientes, con lo cual mi proyecto debuta con, primero, la explosión de las .com y después todo el lío que tuvimos acá en Argentina, Sí. de la Rúa, Dualde, todo ese despelote que hizo bastante complicada esa primera etapa, ¿no? Sí, una crisis, esto lo explico para los que no son argentinos, una crisis fuerte de que vivió la Argentina entre 2000 y 2002 más o menos. Y bueno, hubo que reinventarse también. ¿Cómo fue tu proceso de reinvención en ese sentido después de esa experiencia? Fue bastante extremo. En aquel momento me acuerdo que convertimos la empresa en una especie de cooperativa. Realmente era una época muy extrema, donde era muy difícil cobrar, donde los clientes no pagaban, siendo empresas grandes, empresas chicas, devaluación, inflación, lío en la calle, era realmente una época muy complicada. La única ventaja que yo tenía como líder de ese proyecto era que el equipo entero tenía conciencia de que este era un problema general, que no era porque yo era un chambón y estaba haciendo las cosas mal que la empresa tenía problemas, sino que había un contexto de problema muy grande y que si se iban a otro lado iban a tener el mismo o peor pasar que el que estábamos Ah, teniendo. Entonces me acuerdo que nos sentamos y yo dije, bueno, de cada peso que entre, vos te llevas tanto, vos tanto, vos tanto, vos tanto, y esto lo usamos para pagar los servicios, y eso nos permitió subsistir y resistir toda esa etapa, toda esa época. Y en el año 2003 había una diferencia cambiaria enorme. Yo empecé por primera vez a viajar al exterior para tratar de conseguir proyectos para nuestro equipo de desarrollo en el exterior.
Me acuerdo que el valor hora en dólares que nosotros estábamos cobrando en aquel momento era muy bajo, lo cual nos hacía muy competitivos en el exterior. Tengo una anécdota chiquita que yo, bueno, como todos los argentinos saben, vamos al psicólogo, la mayoría vamos al psicólogo. Yo tenía mi psicólogo, que venía del ámbito empresario también, y él lo que decía era que mi empresa, que yo tenía que presentar la quiebra. Decía que yo no aceptaba la derrota, que mi problema era que yo no sabía aceptar la derrota, pero que acá estaba derrotado, que no tenía forma de resolver la situación de mi empresa, y se puso a hacerme las cuentas. Me dice, ¿cuántos desarrolladores tenés? Tanto. ¿Cuánto estás cobrando la hora? Tanto. ¿Qué pasivo tiene la empresa? Tanto. Me hizo las cuentas, me dice, olvídate, no hay forma de que la pagues, tendrías que poder cobrar la hora el triple para poder aspirar a pagar esto en un tiempo racional. No podés. Y yo acababa de hacer un proyecto para Estados Unidos, donde yo vi, me acuerdo, en aquel momento nosotros cobrábamos menos de $10 la hora, acá en Argentina. En Estados Unidos, por lo mismo, cobraban $80 la hora. ¿Qué hice? Tomé un avión y me fui, me armé una agenda de reuniones, me ayudó, me acuerdo, la Fundación Exportar, que era del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Cancillería. Me armaron un montón de reuniones y yo fui a ver competidores, las empresas que hacían lo mismo que yo, pero allá, y básicamente les decía, muchachos, yo sé que ustedes cobran $80 la hora por esto, yo tengo un estudio en Argentina, trabajamos con empresas muy grandes en Argentina, lo cual en este momento, en este contexto de Argentina, a duras penas me alcanza para pagar el alquiler. ¿Por qué no hacemos un partnership, una alianza? Nosotros somos el estudio de desarrollo de ustedes, yo me ocupo de la parte comercial, ustedes quédense con 80, yo quiero 30. Y 4 o 5 agarraron y ahí empecé a trabajar mucho para Estados Unidos y la verdad que nos fue bastante bien en esa etapa, pudimos crecer bastante, yo viajaba constantemente, pero tenía un estudio de desarrollo en Argentina y viajaba mucho al exterior en un momento donde de Argentina se iba el dinero, en el año 2002, 2003, donde teníamos tantos problemas en el país, yo poco menos me sentía San Martín cada vez que recibía una transferencia del exterior que me permitía pagar sueldos en Argentina. Y ahí fue donde empezó un poquito todo este tema de desarrollo para el exterior. Desde el 2002, 2003 hasta el 2007, muy fuerte con Estados Unidos, trabajando con muchas empresas de Estados Unidos. En el año 2005 yo tengo la oportunidad de hacer una especie de consultoría para una empresa americana que tenía la producción en Argentina, que se llamaba ID Interactive. Y ese fue mi primer vínculo con el juego. A mí nunca me llamó la atención ni el casino, ni los juegos, ni las apuestas. Como que mi adrenalina iba por otro lado, el armado de proyectos, de empresas, pagar los sueldos. Bueno, cualquiera que conozca cómo funciona Argentina sabe que eso significa un nivel de adrenalina muy grande. Y esa fue la primera vez que me involucré yo o empecé a entender un poquito de qué iba la industria del juego, el desarrollo de slots, plataformas, hardware, casinos, etc. ¿Y qué te generó ese mundo cuando empezaste a entrar en él? ¿Que vos lo veías de un costado quizás de entretenimiento, de un costado de negocios, desde un costado de desarrollo tecnológico? Me asombró que existiera una industria que pudiera reunir perfiles tan diferentes y que perfiles tan diferentes tuvieran que interactuar para generar un único producto final que era el juego. Y desde ese lado de vinculación con las personas, de organización, de tratar de entender los problemas y trabajar en las soluciones, me resultaba muy atractivo el desafío de lograr que el de arte se entendiera con el desarrollador, con el músico, con el de hardware. Eso me llamó mucho la atención y también, bueno, entender un poco toda la lógica detrás de los juegos, ¿no? Tenía que ver con esta cuestión de multidisciplinas que vos siempre habías, digamos, admirado, te había interesado también. Exacto, exacto. Me acuerdo que en aquel momento eh, me daban plata, me dan un presupuesto los fines de semana para que fuera al casino a jugar, porque yo no había jugado. Entonces todos los fines de semana me iba al casino
a jugar a las maquinitas y a empezar a entender qué estaba bueno, qué no estaba bueno a nivel producto. No fue un proyecto largo, fue un proyecto donde estuve involucrado menos de 6 meses, pero me permitió entender, me permitió conocer, y un poco el planteo que yo le hacía a ellos era, ¿por qué no hacemos algo para online? ¿No? Yo ahí estaba involucrado en lo que era casino físico, pero yo siempre venía más del palo del online. En aquel momento, seguramente recordarán, había un tema medio de pedigrí entre lo que era casino físico y online. El que estaba en físico no se involucraba en online, entonces no lo estaban haciendo. En aquel momento tuve la oportunidad de conocer a un grupo de inversores, un grupo de gente, digamos, que terminó apoyando el proyecto, que terminó siendo Leander Games, que comienza en el año 2007-2008, ¿no? Sí, y yo no sé si unos años después, sí, creo que 2012 por ahí o 2013, em, fui a conocer el Leander Games, ahí en una casona en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte, Sí, creo. Y me llamó la atención dos cosas. El clima de trabajo que había a nivel físico, el espacio con un jardín, me acuerdo, y con un ambiente donde se respiraba un aire puro, un espacio muy atractivo, y también la sonrisa que tenían todos los empleados que estaban cada uno en su espacio. Me acuerdo que hice creo, no sé si vos me llevaste a hacer una visita por cada sector que había dentro de la casa, que estaba más o menos seguramente. diferenciado. Estaba la gente de diseño de los juegos, y charlamos un poco de eso. Estaba la gente de la cuestión matemática, estaba la gente de la parte técnica, y todos se los notaba muy contentos con el lugar en el que estaban y con la tarea que estaban haciendo. Es un poco lo que yo vi en ese momento, y me parece que también refleja este tema tuyo de tratar de manejar los grupos de trabajo de una manera cordial, de una manera de respeto, y también de sentir el aporte de cada uno. ¿Vos lo sentís así digamos, es tu enfoque a la hora de manejar una empresa, de tener relación con tus colaboradores? Yo creo que uno pasa más tiempo trabajando y con la gente de su trabajo que con la familia o con los amigos más cercanos. Entonces, para mí es fundamental crear un ámbito de trabajo donde todos estemos bien, y para que todos estemos bien, el de al lado tiene que estar bien, ¿no? Este, para mí siempre fue muy importante crear ámbitos de trabajo a mí no me gusta la oficina tradicional donde uno está sentado mirando una pared en un cubículo. Siempre traté de buscar casonas y adaptarlas y remodelarlas de modo tal que sirvieran, digamos, como oficina, pero que si alguien que estaba trabajando quería salir un poco al patio, caminar un poco en el verde, respirar un poco de aire puro, también pudiera hacerlo. Yo creo que hay un poco de los dos lados, ¿no? A mí siempre me gustó armar equipos de trabajo con gente que respeto, con gente que siente pasión por lo que hace, y si uno está trabajando con alguien que siente pasión por hacer el mejor producto posible, lo mejor que uno puede hacer es darle libertad a esa persona para que desarrolle ese producto, para que trabaje en condiciones donde esté cómodo. Y eso genera, a mi criterio, un buen ámbito, un buen ámbito de trabajo, una buena energía, y eso es lo que siempre logra que en momentos de dificultad, en momentos donde hay que hacer un esfuerzo extra, donde hay que hacer una milla extra, la gente lo haga. Para mí eso siempre funciona mejor que el látigo, ¿no? Mm. Hablamos, bueno, estamos viendo un poco un montón de aristas de tu perfil, desde una cuestión humanista, la cuestión técnica, la cuestión comercial, la cuestión de gestión de grupos de trabajo. Y ahora quiero hacer un breve salto para hablar de otra arista tuya que también tiene que ver con lo que es el mundo del entretenimiento. El entretenimiento no es solamente el tema de apuestas, sino que hay un montón de espacios en los que el objetivo es el mismo, que la gente se sienta bien, hacer un aporte. Un juego divierte, y el arte también genera un entretenimiento y una diversión. Y hay como una arista paralela tuya a lo que es ser empresario, que es la cuestión del arte, la cuestión de la música, la cuestión de la actuación. Y me interesaba que nos contaras un poco a quienes no estamos tan empapados
de ese aspecto tuyo, ¿cómo es tu relación con esas áreas? Sí, a mí siempre me gustó la música, siempre me gustó el teatro, siempre me gustó mucho leer, siempre fui muy lector, pero siempre tuve una pasión muy fuerte por mi trabajo, por mi proyecto, y lo que me empezó a pasar cuando comencé en el año 99 con mi primer emprendimiento, era que estaba tan apasionado que hablaba de eso, y hablaba todo el tiempo de eso, y me juntaba con mis amigos y les contaba del proyecto de multimedia que estaba cerrando con AOL en aquel momento, o con el Lloyds, y en determinado momento algunos amigos de más confianza empezaron a decir: "Che, Rami, ya estás aburriendo, ¿por qué no hablamos de otra cosa?". Y yo decía: "Ah, no, este porque no me entiende, porque no le interesa", y le contaba a otro. Ya 3 4 me dijeron: "Che, es un embole charlar con vos, estás siempre hablando de trabajo". Y un día me pasó algo muy fuerte, y es que yo estaba hablando de trabajo a un pobre amigo que me estaría escuchando, y me di cuenta que yo mismo me estaba aburriendo a mí mismo mientras yo hablaba, y dije: "Bueno, no, esto es serio". Entonces, ahí empecé a tratar de buscar algunas otras actividades que me permitieran no estar tan metido con el trabajo, ¿no? Creo que fue en el 2005, se me ocurrió empezar a tomar clases de canto, ¿no? Yo siempre tengo esta teoría, no a nivel laboral, sino a nivel personal o a nivel artístico, o de otras habilidades. A nivel laboral uno tiene que hacer lo que hace bien y tiene que potenciar lo que hace bien. Pero fuera de eso, no. Entonces, para mí es transformacional no saber hacer algo, lo que sea, tocar el piano. Uno no sabe tocar el piano a llegar a tocarlo decentemente. Yo creo que algo en la cabeza de uno cambia, ¿no? Entonces, a nivel artístico, por llamarlo de alguna manera, empecé tomando clases de canto en un lugar de Olivo, Vicente López, Florida, se llama Comunicanto, que es recomendable, muy linda gente, que tenían de todo, comedia musical, teatro, etc. Empecé con clases de canto, al poco tiempo la profesora, que era la directora de comedia musical, me mete en el elenco que estaban haciendo off-Broadway o off-Corrientes, estaban haciendo una versión de Los Miserables, y yo estaba ahí de extra, ¿no? Pero me encantó. Y al poco tiempo estaba con 2 veces por semana clase de canto, una vez por semana clase de teatro, taller de teatro, comedia musical, participando en un musical, participando en otro musical. Me resultó, digamos, muy entretenido, muy interesante. Cuando llegué a un punto donde sentía que estaba cómodo con lo que hacía y que estaba haciéndolo, no, obviamente no soy un talento, ¿no? en eso, pero que lo estaba haciendo dignamente y que era respetado por mis compañeros y que lo disfrutaba, cambié. Y ahí me metí durante un tiempo a hacer stand-up comedy, que ahora está muy de moda. En aquel momento no estaba tan fuerte como ahora. Muchos que actuaron conmigo ahora los veo, nada, yéndoles muy bien, creciendo muchísimo, y me encanta. Pero en aquel momento lo que me atrajo fue un taller que daba Diego Weinstein, que era de desarrollar tu propio material. Y dije: "Uy, me parece interesante", ¿no? No pretendía actuar, pero me parecía interesante. Empecé a ir, bueno, después terminé actuando, terminé haciendo stand-up del 2007 al 2012. 2012 me retiré del stand-up, estaba Y actuando aparte en en el lugares Paseo de la... importantes, en lugares conocidos. En el Paseo de la Plaza, más que nada, estuve en uno de los eventos que organiza la ciudad, se me fue el nombre, qué mal. Pero actué en varios lugares lindos y, de vuelta, era digno, estaba bien, ¿no? Nadie se iba a ver qué fenómeno Ramiro siendo estándar, pero era correcto. Y me retiré. Y ahí se me ocurrió meterme en otra cosa. Siempre tuve mucha pasión por las guitarras, el rock, la música. Me invitaron a formar parte de un proyecto musical que se llama Resanta, una banda de hard rock hecha y derecha, con los hermanos Padovani, con gente muy linda. Y ahí estuve, sí, grabamos un par de discos, tocamos en Cosquín, fuimos de gira, le abrimos al Averizo, tocamos en un par de festivales, fue una experiencia bárbara.
Y siempre lo sentí como no algo que interfería con mi trabajo, sino como algo que de alguna manera ayudaba o alimentaba a la energía y la pasión para hacer mi trabajo. Sí, parte, no era solamente un hobby, esto pasó del hobby, porque me da la impresión de que vos tomás todo lo que emprendés de una forma muy apasionada, pero también muy, muy seria. Entonces, no es simplemente que haces un curso y bueno, hice el curso, hice un show y punto. Tanto a nivel de stand-up, en términos de llegar a espacios importantes, como a nivel musical, tener una banda, sacar discos, tener actuaciones con figuras de la música también, en shows compartidos. Digo, no es algo de todos los días tampoco, ¿no? Esta cuestión de estar aparte, la experiencia de estar frente a la gente, ya sea a nivel musical como a nivel de lo que es una escena de humor. ¿Qué desafíos te planteó esa cuestión de, o cómo lo sentiste vos, de pararte frente al público y tener que interactuar? A mí me gusta salir de la zona de confort. Eso es algo que siempre me atrae. Es inevitable el momento cuando uno está antes de salir a escena, uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Quién me mandó? Ahora, cuando salís y estás ahí y lo estás disfrutando y estás teniendo una buena devolución, es impagable. A ver, gran parte de mi rol, hoy mi rol es mucho más de desarrollo de negocio, mucho más comercial, siempre me ayuda el entender la producción, el haber pasado por alguna instancia de la producción, el haber estado muy involucrado con la producción, porque me da otro diálogo con los equipos de trabajo, o cuando viajo solo, no hablo tantas pavadas cuando tengo que ponerme a hablar de una planificación o del scoping de algún proyecto. Pero en definitiva son relaciones humanas. Uno del otro lado tiene a alguien que si bien tiene un puesto en una empresa, y es una persona que le gusta tratar con gente con la que se lleva bien, con la que tiene una buena química, con la que tiene una buena interacción. Y yo siento que si uno tiene una vida un poco más nutrida, si uno tiene intereses múltiples, obviamente tiene muchos más elementos como para generar puntos de interés o puntos comunes con alguien del otro lado. A ver, no existe lo del manual del vendedor de si yo sé que a vos te interesa el ping-pong, hablarte de ping-pong, cuando a mí no me interesa el ping-pong, porque se nota, te das cuenta que yo no sé nada de ping-pong y que solamente te estoy hablando de ping-pong. Ahora, sí es válido y sí es interesante, y pasa en todos los puntos, no porque te quiera vender algo, tratar de encontrar los puntos de interés común, ¿no? En el arte, en la música, en el fútbol. Afortunadamente tengo como muchos intereses en muchas cosas y eso hace que tenga más chance de encontrar algún punto de interés o algún punto en común con otra persona. Y en el ámbito en el que estamos, no es tanto, eh, no es una reunión de 40 minutos en una oficina. Cualquier comercial digamos, puede salir bien parado de una reunión puntual en una oficina. A veces es pasar jornadas extendidas o ir a pasar jornadas de trabajo de 2 días o de 3 días con un equipo de trabajo. Entonces, todos esos elementos, yo creo que todo lo que uno puede hacer en pos de cultivar su cultura, sus intereses, su personalidad, ayuda en el ámbito de trabajo, ¿no? Siempre. Sí, ¿y cómo se maneja la cuestión del liderazgo y en este caso de estar en escena y demás en relación con la cuestión del ego, de tratar de salirse un poco de uno mismo? Porque, bueno, pensaba también quería seguir hablando también del desarrollo de Leander y cómo Leander Games creció y obtuvo premios, y vos mismo, si no me equivoco, en el año 2016 fuiste elegido uno de los 50 ejecutivos eh, innovadores de la industria del juego. ¿Cómo vivís esta cuestión del reconocimiento, pero tratando de asimilarlo en tu personalidad y en compartirlo con tu grupo? Eh, yo creo que todos cumplimos roles. Yo creo que el ego
Todos tenemos nuestro ego, cualquiera que se sube al escenario, hacer stand-up, a tocar en una banda, tiene su ego. Yo creo que si ese ego está en función del proyecto y no al revés, es bueno y suma. Si yo por mi formación y por mi personalidad puedo ser un CEO de perfil alto y eso le suma a la empresa, está buenísimo. Si no le suma a la empresa, es un problema. Yo trabajé en un proyecto en Estados Unidos que eh, la persona que lideraba el proyecto tenía sus temas de autoestima. Y a veces terminábamos contratando un staff más grande del que teníamos que contratar. La empresa no lo podía pagar, la empresa no lo necesitaba, su ego lo necesitaba. Ahí es un problema. O problema de ego cuando uno no puede decirle al colaborador o a alguien que reporta a uno, tenés razón. O si por el ego que uno tiene no genera un ámbito donde alguien pueda saber más que uno. Yo lo que he visto muchas veces es alguien que no puede, que tiene que contratar a gente que sepa menos que él para cuidar ese ego, esa autoestima. Eso siempre es negativo para la empresa. Entonces, el ego es importante, pero tiene que estar en función de la empresa. Y a mí me gusta hablar más de autoestima que de ego. La autoestima es lo que permite que vos no estés en juego cada vez que te expones. O sea, cuando yo hacía stand-up hablaba mucho de salgamos a fracasar, ¿no? Salir a fracasar significa salir y bancarte el fracaso y que eso no se lleve puesto a tu persona. Si yo salgo a hacer stand-up y tengo problemas de autoestima y me va mal, no, me voy llorando diciendo soy un desastre. Si yo no tengo problemas de autoestima, digo, me fue mal. ¿Por qué me fue mal? ¿Qué corrijo? ¿Qué ajusto? Voy de nuevo. Entonces, para mí hay una diferenciación entre ego y autoestima. Lo que uno tiene que buscar es el tema de autoestima. Es casi como uno tiene que lograr tener con uno, creo, ¿no? El mismo vínculo que uno tiene con su mejor amigo. Vos a tu mejor amigo no lo ves alto, musculoso, fachero. Si es petizo, gordito y le faltan 4 dientes, uno lo va a ver así y no por eso uno lo va a querer menos. Es mi mejor amigo, pero te veo como sos. Sino uno tiene vínculo con una idealización. No estás queriendo a tu amigo, estás queriendo a lo que te gustaría que tu amigo sea o a la idealización de tu amigo. Con uno mismo pasa lo mismo. Uno tiene que poder saber quién uno es, qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal, y tu vida no tiene que ir en eso. Eso es algo que he visto repetidamente en muchos proyectos y he visto afectar a muchísimos proyectos y me parece que es algo donde a veces fallamos, ¿no? Sí, bueno, como decías, la industria está formada por personas, por seres humanos, somos todos muy diversos, pero también las experiencias nos permiten aprender y toda esta formación y toda esta historia tuya que estás contando, lógicamente se aplicó en tu empresa. Quería volver un poco al desarrollo de Leander Games, a la evolución de la empresa, porque evidentemente estamos hablando de casos exitosos, por suerte, y quería que nos contaras un poco cómo fue ese proceso, esa etapa de evolución, de expansión. Bueno, Leander Games arranca en el 2007-2008, arrancamos armando un equipo de 4 o 5 personas, que fuimos como muy fuertes y muy importantes en ese momento. De esas personas hay una que todavía continúa trabajando, hemos seguido trabajando siempre mucho juntos, es Marcelo Blanco, actual CTO de Vibra Games, Vibra Gaming. Y comenzamos armando juegos y al principio se los vendíamos a Microgaming. Luego nos dimos cuenta que el mercado era muy pequeño vendiendo juegos. Nos movimos al esquema de licenciamiento de juegos, distribuyendo a través de plataformas abiertas. En aquel momento GTS y OpenBet eran las que estaban. Después se sumó un poquito después Quickfire de parte de Microgaming. También ahí nos encontramos un poco trabados. Yo tenía siempre la sensación de que había un conflicto de intereses. GTS adquirida por Playtech, Quickfire de Microgaming. Nada,
tenían sus juegos, muchísimos juegos, y el esquema de agregación de ellos yo sentía que tenía algún conflicto de interés o algún potencial problema ahí. Entonces, si bien fue una buena etapa, sentí siempre que teníamos que desarrollar nuestra propia plataforma de integración de contenidos y empezar a integrarnos. Integrarnos directamente con los diferentes operadores. En el medio, nada, armamos el plan de negocios, conseguimos un poco de capital, conseguimos inversores, empezamos a desarrollarnos. Era bastante exigido porque nuestro principal mercado estaba en Europa, con la diferencia horaria y con la distancia. Una de las cosas que yo planteé en aquel momento es, si nosotros estamos lejos, porque estar en Argentina es estar lejos de ese mercado por lo menos, y si tenemos diferencia horaria, eso tiene que ser nuestro problema, no el problema de los clientes. Entonces, si tenemos que tener un equipo de gente que se levante a las 5 de la mañana, prevámoslo. No le podemos decir al cliente, y no, mira, yo te empiezo a atender a partir de las 2 de la tarde porque la diferencia horaria es nuestro problema. Yo no puedo ver menos a mis clientes porque vivo lejos. Yo ahí calculé y dije, bueno, ¿cada cuánto debería ver a los clientes? Cada 2 meses. Bueno, cada 2 meses viajaba a ver a cada uno de ellos como para ir desarrollando el vínculo e ir desarrollando el trabajo. Fue un paso importante para nosotros armar, hoy se llama RGS o Remote Gaming Server. En aquel momento había pocas empresas o pocos estudios que hubieran desarrollado algo así. Honestamente, cuando nosotros lo desarrollamos, yo no pensé que era una gran innovación. Para mí era el paso obvio en hacerlo, lo armamos, empezamos a integrar con algunos casinos, al principio más pequeños, luego un poquito más grandes, y el problema que nosotros teníamos con, con la distribución, nuestro problema era la distribución, nuestros colegas barra competidores también los tenían, ¿no? Los otros desarrolladores de juegos no podían distribuir los juegos como ellos querían. Muchos de ellos empezaron a acercarse a nosotros, a decirnos, che, podemos poner nuestro contenido en el RGS de ustedes, así también. Y nosotros estábamos tratando de integrarnos a los casinos y entendimos que mientras más fuéramos, mejor para conseguir las integraciones, y también entendimos que podíamos colaborar juntos para que nuestro contenido estuviera disponible. En ese momento la competencia era por la disponibilidad. Yo competía con tu estudio para que GTS integrara mi juego y no el tuyo, o el tuyo lo integrara después. En este caso, como que colaboramos para llegar juntos a esa disponibilidad, y con todos los juegos disponibles, míos y del resto de los estudios, el operador pudiera elegir no por lo que hay disponible, sino por la calidad o temática o cómo encajar el juego de ellos, ¿no? Sí, sí, Ahí sí, fue sí. como empezamos, ¿no? Y bueno, y te decía del tema de la evolución y cómo progresó el proyecto, porque lo expandieron efectivamente a Europa y siguieron avanzando. Sí, en aquel momento ya dejamos de ser un estudio de desarrollo de juegos, pasamos a ser un agregador con una plataforma propia. Yo ahí tomé una decisión muy difícil para mí, que fue entender que tal vez yo no era el SEO adecuado para esa etapa. Yo sentía que yo era respetado y reconocido como proveedor de juegos, pero es distinto a lo que es una plataforma. En aquel momento tenía muy buen vínculo con GTS, con Steven Matzel, que era el Managing Director de GTS, y le propuse que se sumara al proyecto como SEO. Que él se sumara a nosotros nos daba muchas ventajas. Por un lado, era una persona que ya había hecho acuerdos comerciales con todos los operadores con los que queríamos llegar, era reconocido en lo que era el mundo de plataforma, y bueno, que él viniera a Argentina, conociera el equipo, conociera la tecnología, decidiera sumarse, era como un endorsement, como un respaldo muy importante a lo que estábamos haciendo. Durante toda esa etapa es donde damos el paso
tan importante para nosotros, que fue ganar el RFP o Request for Proposal, o es una especie de licitación que hizo PokerStars cuando PokerStars decide involucrarse en el mundo de casino. En lugar de desarrollar de cero toda la tecnología, decide hacer un partnership con alguna empresa. Convoca a 14 empresas, nosotros creo que éramos la más pequeña de todas, y a mí me sorprendió mucho que estuviéramos en ese grupo de 14 empresas. Me sorprendió más aún cuando ganamos, y fuimos la primera plataforma que se integró con PokerStars, funcionando de alguna manera como plataforma principal, agregación principal para ellos durante un periodo, bueno, al día de hoy inclusive. Leander sigue estando integrado, y siento que Steven en aquel momento aportó mucho a posicionarnos como una empresa sólida y creíble en cuanto a la solución tecnológica que podíamos dar como plataforma. ¿Y cómo se desarrolló eso hacia el proyecto de SpillDev después? SpillDev en realidad nosotros teníamos a Fernando Rivas, que era director financiero de Leander, y Fernando siempre tuvo esta chispa emprendedora y tuvo mucho interés en emprender. Y en algún momento se encontró un poco estancado en el rol financiero en Leander. Ahí, de alguna manera, lo alentamos a que emprendiera su propio proyecto. Ahí comenzó él con SpillDev. Y empezó a desarrollar juegos, inclusive desde Leander lo apoyamos integrando sus juegos y convirtiéndolo en un game partner más. Después, bueno, la historia del emprendedor, fundador, CEO que convoca a otro CEO y después tiene diferencias con ese CEO, no fue la excepción acá. Yo en la última etapa comencé a tener diferencias de opinión y de visión muy fuertes, digamos, respecto de la estrategia con Steven. Esto no es una crítica a él ni nada, digamos, pasa y ha pasado en un montón de lados. Y ese es el momento donde la empresa tiene que decidir para qué lado quiere ir, qué camino quiere tomar. En aquel momento yo presenté un camino alternativo que no fue apoyado por el board, y yo soy un convencido de que uno tiene que estar convencido y motivado en la dirección que está tomando la empresa, y si uno no aporta para ese lado, uno no suma, ¿no? Ese fue el momento donde yo decidí dar un paso al costado. Sigo siendo accionista de Leander, pero ya hace casi 1 año y medio, 2 años, que renuncié a mi posición de COO en aquel momento, porque yo le había dejado mi posición de CEO a Steven. ¿Cómo has visto el emprendedor argentino, la empresa argentina, desde afuera? ¿Cómo la ven en Europa? ¿Cómo la ven en Estados Unidos? Vos has tenido un largo recorrido cruzando continentes, y podés quizá contarnos de experiencia directa qué enfoque tienen ellos sobre lo que es un emprendedor que ha tenido que sortear un montón de obstáculos en Argentina, pero que de afuera lo ven como alguien quizá con mucho impulso. ¿Cómo podrías definir esa mirada externa? Yo no sé si existe tal cosa como la marca argentina. El argentino siempre estamos muy pendientes de cómo nos ven. No nos ven, no es que tengan un concepto del argentino en particular. Yo sí tengo una opinión de cómo somos nosotros interactuando afuera, eh, y es que el argentino está muy acostumbrado como emprendedor, a tener un montón de escollos, de trabas, de dificultades. No es un entorno fácil el nuestro para emprender, con cambios en el currency, ¿no? En las valuaciones de la moneda, en las condiciones bancarias, en el camino estratégico que tiene. Argentina no tiene un modelo de país que se sostenga por más de 10 años. Gana uno, volantea para un lado, gana el otro, volantea para el otro lado. Entonces, desarrollarse en ese contexto es bastante complicado. Por eso es natural que cuando el argentino se encuentra en un ámbito en el cual no tiene
todos esos problemas, nada, es como que te sacaran 20 kilos de encima, uno puede avanzar muchísimo más. En general, yo creo que el argentino es creativo, es emprendedor, tiene una velocidad de procesamiento y de ejecución muy importante, pero estamos muy acostumbrados, y eso fue lo que más me costó a mí cuando empecé a trabajar afuera, estamos muy acostumbrados a, con poco, hacer mucho, lo cual está buenísimo. El problema es cuando te dicen, bueno, yo no quiero mucho, yo no quiero muy bueno con poco, yo quiero excelente. No quiero que me digas, bueno, mira, con lo que me diste, mira lo que hice, que es lo que nos dice el mecánico, es lo que nos dice, que uno dice, bueno, me cobró poco y el auto estaba muy roto y lo sacó andando. ¿Qué pasa cuando a esa persona le decís, yo no quiero que lo saques andando, yo quiero que quede perfecto? Eso a mí a nivel personal me costó muchísimo entenderlo. Cuando a mí me decían, no me des muy bueno con poco, pedime lo que necesites y dame excelente. No estamos acostumbrados, no tenemos eso. Me costó muchísimo y me costó mucho también no ser muy defensivo del producto. Yo siempre sentí que si vos hiciste un trabajo para mí, yo te lo critico y vos me decís, sí, la verdad que podría haberlo hecho mejor, siento que no le pusiste ganas, no le pusiste pasión, que no hiciste un buen trabajo. Eso a veces nos vuelve muy defensivos respecto de nuestro trabajo. Y tener la apertura de escuchar al otro criticando nuestro trabajo, poder aceptar las cosas que hay para mejorar, sin sentirlo como un ataque a uno. Ahí volvemos de vuelta al concepto de la autoestima que es necesaria. Opuesto a ego, ¿no? Sí. Eso es lo que permite, eso fue lo que más me costó a nivel personal a mí, que me puedan pedir excelente y poder planear excelente y dar excelente sin excusas, sin, bueno, pero me faltó esto. No, tenés todo lo que necesitas, y el tema de poder hablar abiertamente de cómo lo que yo hice podría haber sido mejor sin que en eso me vaya la vida. Eso a mí me costó mucho. Yo creo que es un rasgo muy argentino, ese. Yo creo, puedo estar equivocado. A mí me costó. Pero también es importante tener en claro qué es lo que uno quiere y cómo lo quiere llevar adelante. Vos recién mencionabas que, bueno, tenías una visión del negocio distinta y ahí es lo que quiero adentrarme en esta cuestión de los últimos años con Spiel y Vibra Gaming, cómo pudiste plasmar esa visión que vos tenías. Sí, yo en aquel momento lo que quería hacer era algo más focalizado en diferentes mercados, en mercados emergentes. Para mí teníamos, bueno, me focalizo más en Vibra. Para mí Vibra está tratando de posicionarse en un mercado emergente como es América Latina. Eh, América Latina tiene por un lado, un potencial para el mercado de la industria del juego muy importante, pero por otro lado tiene muchas diferencias culturales y muchas diferencias de historia y de vínculo con el juego que tiene cada uno de los países y sus poblaciones. Entonces, nosotros sentimos que podíamos ser para el operador europeo que quiere llegar a Latinoamérica, podíamos ser alguien que trabajó con ellos codo a codo durante más de 10 años en sus entornos regulados y con sus requerimientos técnicos, pero que a su vez entiende lo que es la TAM y que puede ayudarlos a hacer una oferta localizada, ¿no? Y por otro lado, ayudar a los operadores de la TAM, que mayormente son operadores más habituados a lo físico, a la oferta física, a llegar a un estándar competitivo con el europeo que les va a llegar a competir desde el lado técnico, desde el lado compliance y demás, ¿no? Como que ser ayudar a reducir esa brecha de ambos lados, ¿no? Sí, siempre, digamos, hay una mirada sobre Latinoamérica eh, positiva, digamos, optimista en términos de lo que es la industria, pero también se habla de potencial, vos lo mencionaste, y potencial es algo que puede ser, pero que todavía no es.
cómo Vibra puede ayudar a los operadores, a la industria en la región, para que realmente sea una realidad, un presente, no un futuro que ojalá llegue. Em, Pasa mucho cuando se abre un nuevo mercado, que se habla de potencial. Si te fijas, normalmente los primeros reportes son, bueno, no era tan importante, no están acostumbrados a jugar a esto, o no les gusta. Yo cuando fui al principio a Colombia, cuando Colombia acababa de regular, me reuní con cada uno de los operadores, hablando de juegos de casino, y me decían, no, acá no gustan los juegos de casino, acá gusta la apuesta deportiva. Y aparte, bueno, nuestro grupo además tiene operación física, entonces no queremos armar algo online que le compita a lo físico, ¿no? Que con esa frase yo siempre me vuelvo loco, porque digo, escúchame, lo va a hacer otro por vos, si no lo haces vos, lo va a hacer otro por vos. Vos tenés operación física, el tipo de jugador para online es diferente. Si vos no ponés, si no promocionás, si no empujás una operación online, alguien lo va a hacer por vos. Pero eso se basa, no lo podés frenar. Y respecto de lo que es la oferta de contenido, en realidad yo creo que lo que falta, o sea, lo que va a pasar en Colombia, y ya está pasando, al principio decían no le gustan los slots. 5 años después van a decir, le gustan los slots y los juegos de casino muy simples, los complicados no. 5 años después le gustan los principales proveedores de mercado, ¿no? Los juegos más nuevos, más modernos. En realidad no es que cambió el gusto del jugador, es que el jugador de a poco se fue acostumbrando. Entonces, donde yo siento que podemos aportar para que la TAM no sea solamente una promesa, sino también una realidad, es en hacer esa brecha más corta. Si nosotros comenzamos ofreciéndole a los jugadores contenidos con el que se sienten cómodos, vamos al caso de Brasil. Brasil ahora está regulando apuestas deportivas, en algún momento lo hará con juegos de casino. El jugador brasilero tiene una historia muy fuerte con los videobingos. Y además con determinados juegos que estaban disponibles antes de que hicieran el shutdown a mitad de la década del 2000. Si uno sale con la misma oferta que tiene con su casino online en Europa, traducida al español, no se va a sentir cómodo el jugador. Ahora, si a esos juegos uno le incorpora juegos específicos que tenían que ver con la época en la que toda esa gente jugaba en los bares, en las calles, eh, la transición va a ser otra. Entonces yo creo que es fundamental localizar la oferta, localizar el contenido y acercarse al jugador, hacer que esa brecha sea más corta y ayudarlos en esa curva de aprendizaje. Y creo que quienes hagan eso en la TAM van a hacer una diferencia respecto de aquellos que consideran que localizar la oferta es traducirlo a español neutro o a portugués y no mucho más. Precisamente, y en lo que tiene que ver quizá con los tiempos más recientes, con esta cuestión de la pandemia y de la gente en las casas jugando, comenzó a crecer una oferta que, como vos bien decís, quizá no era tan aceptada por los operadores, el tema de los juegos de casino online, el tema de los juegos virtuales, el tema de los esports, que antes era mirado de reojo. ¿Vos sentís que esto es algo que se manifestó solamente en este proceso, por esta cuestión puntual, o que es algo que se va a acelerar con los próximos meses, con los próximos años, que va realmente a ser una herramienta para los operadores de ampliación de su oferta? Por algún motivo, mi sensación y la conclusión a la que yo llego después de muchos años de estar charlando con los operadores físicos es que la mayoría, y ocurre también en Las Vegas, no solamente de acá, la mayoría de los operadores físicos han hecho todo lo posible por demorar la regulación del juego online. A mi criterio, eso es un error y se los dije siempre. Para mí ellos, lejos de dilatarla, deberían haberla liderado. Porque, bueno, ellos cuentan con un conocimiento de lo que juega la gente, de la interacción con la gente, tienen una validación de marca muy importante, tienen un envejecimiento en el promedio de edad de sus jugadores que hace razonable
que empujen una regulación liderada por ellos para juego online, cross-selling, vincular ambas marcas, etcétera. Han elegido no hacerlo, han elegido dilatar lo más posible, lo cual lo único que hace es alentar en nuevas generaciones el juego en sitios del exterior, que es no regulado y en algunos casos es ilegal, privando al fisco de cada país de cobrar los impuestos que corresponde y de regular esto como corresponde. Hoy la situación con el COVID de alguna manera empujó y aceleró todo lo que tiene que ver con, con el poner disponible la plataforma online. Yo creo que la mayoría de los operadores físicos que no quisieron avanzar con online, bueno, hoy les gustaría volver para atrás y empujarlo. Y creo que todos ellos tienen presente que si algo así vuelve a pasar o si el cambio de hábitos llevó a que haya una presencia online más grande, bueno, no quedarse afuera de eso. Y me parece que tienen mucho para aportar y que tienen que haber un liderazgo de ellos en cada país, en cada región, para el camino online apoyado en el reconocimiento que ellos ya tienen de sus propios jugadores. Sí, ya y en cuanto a la mirada a futuro, y con esto quiero hacerte la última pregunta, agradeciéndote desde ya por esta charla, ¿cómo va Vibra Gaming a aprovechar ese contexto, a esta situación de necesidad, para desarrollar nuevos proyectos, nuevos productos? ¿Cómo lo tenés pensado de acá, no sé, a 2 años? ¿Qué estrategia de trabajo tenés en mente? Bueno, nosotros hicimos un esfuerzo grande por desarrollar tecnología a nivel plataforma, a nivel framework, a nivel matemática, a nivel usabilidad, que sea compatible con las principales jurisdicciones regulatorias del mundo, ¿no? Con los estándares que estábamos acostumbrados a respetar en los últimos años. Pero a su vez hicimos una investigación muy fuerte de qué es el tipo de contenido y cuáles son los juegos que van a ayudar a reducir esa brecha en cada uno de los mercados en la TAM. Yo lo que siento que nosotros podemos hacer es aportar eh, contenido localizado tanto para los que vienen de afuera como para los operadores locales, con tecnología que sea compatible con los requerimientos más altos. Y yo también tengo la fantasía de que el contenido que nosotros estamos desarrollando, que creemos que va a ser para la TAM, el día de mañana sea contenido exitoso en el mercado general, ¿no? Un juego sobre la Patagonia. Bueno, ¿por qué no ser un juego exitoso y atractivo en el resto del mundo si, bueno, acá estamos jugando juegos de Egipto, ¿no? ¿Por qué no? Entonces también tengo la aspiración, digamos, de que nuestro contenido se considere contenido necesario para llegar a la TAM, pero que también sea contenido que sorprenda y que funcione bien en otros mercados. Bueno, Ramiro Atucha, lo escuchamos, CEO de Vibra Gaming, nos contó su historia personal, su historia de trabajo, su evolución, su rol de emprendedor. Te quiero agradecer muchísimo por esta oportunidad de compartir esta historia con nosotros, y también quiero agradecerle a toda la gente, todos los ejecutivos de la industria que han estado mirando esta charla que forma parte de lo que va a ser a partir de ahora GNM 101, un encuentro personal, un encuentro profesional con líderes de la industria en Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias, Ramiro, muchísimas gracias a todos por estar mirando, y los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, y también a estar atentos porque lógicamente va a haber más charlas en este espacio que creamos, así como va a haber más espacios para el GNM Webinar Series. Vamos a hacer más webinarios de aquí en más para reunir a gente de la industria, siempre con el objetivo de plantear un enfoque académico, un enfoque educativo que genere contenido diferente y original. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicitarlos, están cumpliendo un año ahora. Impresionante todo lo que han hecho en un año. No quiero imaginarme lo que van a haber hecho en 10 años. Así que feliz cumpleaños, felicitaciones por lo que están haciendo. Un placer consumir las noticias y los informes que van generando, y muy contento de haber participado en este. Muy interesante, muy diferente la charla a lo que son las charlas y entrevistas habituales en las que tengo oportunidad de participar, ¿no? Bueno, gracias, Ramiro.